12:05 de la mañana y continuamos aquí a través del 96.7 de su dial en Onda Aragonesa. Y ahora vamos a hablar de un tema muy pero que muy interesante, porque en la sociedad siempre existen figuras, vamos a decirlo así, agentes invisibles que nos protegen día y noche. Y no solo hablamos de policía, de cuerpos de seguridad, sino también hablamos de consumidores, de cómo nos protegen. Por eso recibimos a José Ángel Oliván de la Unión de Consumidores de Aragón. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bueno, un poquito atacado de alergia. Bueno, Yo tengo la voz muy tomada hoy, sí. lo que tiene el campo y sus consecuencias. Sí, la naturaleza y yo no nos llevamos bien. Hay gente que nos protege también, incluso en la naturaleza. Tenemos a esas guardias. Pero cuéntanos, consumidores. Proteger a los consumidores. De eso va Ucaragón. Sí, las organizaciones de consumidores somos unas organizaciones recogidas en el capítulo 51 de la Constitución, en la que aparece que los consumidores tenemos derecho a que se nos proteja nuestra salud, en fin, nuestros intereses económicos, y que la representación de los consumidores se llevará a cabo a través de las asociaciones de consumidores. Por lo tanto, el papel que nos otorga la Constitución a las organizaciones de consumidores es precisamente el de representar a los consumidores en todo aquello que les pueda afectar: reglamentación ante las administraciones, control de contratos con las empresas y reivindicación de todas aquellas abusos, de todas aquellas y denuncia de todas aquellas actuaciones por parte de las empresas que ocurran, ¿no? Y entonces es nuestra principal labor, estar vigilantes siempre para intentar que los abusos a los consumidores sean lo menos posibles. Bueno, esto yo lo tenía apuntado en mi libretita mágica, que la palabra abusos, porque puede haber buena praxis en muchos de los trabajos, pero también existe la mala, y es ahí donde sale Ucaragón a proteger a esos socios. Sí, hay que... A ver, nosotros cuando hablamos de abusos hablamos de que determinadas empresas suele ocurrir con cuanto más grande es la empresa, cuanto más potente y cuanto más abarca, cuanto más clientes tiene, más proclive es a olvidarse de los intereses de sus clientes, a sentirse intocables por lo grandes que son y por lo importantes y por la cuota de mercado que tienen, y entonces es cuando empiezan los abusos. Abusos que a veces pueden ser legales, quiero decir, pero que precisamente por eso, aunque sean unos abusos que puedan, digamos, no estar transgrediendo ninguna normativa, pues es cuando las organizaciones de consumidores intervenimos, ¿no? Intervenimos pues señalándolos, reivindicando cambios normativos que permitan cambiar esto. Voy a poner un ejemplo de hace muchos años, pero que se entenderá enseguida. Los que somos más mayores recordaremos que cuando se implantó la telefonía móvil nos cobraban, no existían las tarifas planas, nos cobraban por minutos consumidos, ¿no? Y dentro de cada minuto te cobraban un minuto entero, aunque solamente hubieras consumido un segundo, ¿no? Bueno, pues eso era legal, quiero decirlo, la normativa no lo impedía, y tardamos varios años de reivindicación, de pelea con las organizaciones con las empresas de telefonía, que ya sabemos que tampoco son muchas, son unas pocas, pero que a fin de cuentas controlan el mercado de ellos. Y que tienen millones de contratos y de clientes, y que se sentían absolutamente intocables, ¿no? Decían, no, la normativa lo permite, nosotros lo hacemos. Dicen, pero vamos a ver, me está usted cobrando por algo que no he usado, ¿no? Entonces, porque este concepto es fundamental para nosotros, no debemos pagar por nada que no usemos. Bueno, pues finalmente conseguimos una modificación normativa que obligaba a las compañías telefónicas a facturar por segundos y no por minutos completos. También pasaba lo mismo, por ejemplo, en los aparcamientos, que parecía absolutamente imposible conseguir que lo que cobraran se ajustara a lo que habíamos usado, y al final siempre se consigue, ¿no? Es decir, las grandes empresas tienden a decir que lo que pedimos es imposible, y lo que pasa simplemente es que no les apetece cambiar, porque siguen ganando más dinero de la otra manera. Es curioso porque hablamos de las grandes, pero no también... Seguiremos hablando de las grandes un poco más adelante, pero también hablamos de las pequeñas, porque se pueden cometer estos abusos, no siendo tan mayores y teniendo todo el mercado, sino, por ejemplo, al ir a un bar, pedir hojas de reclamaciones en cualquier negocio, porque estas hojas de reclamaciones, Ucaragón también nos ayuda a llevarlas.
A ver, las hojas de reclamaciones, que también eso, fruto del trabajo de las organizaciones de consumidores, conseguimos que se extendiera a todos los sectores productivos. Es un instrumento a través del cual los consumidores, los clientes, manifiestan su desacuerdo con una actuación de la empresa, ¿no? Esa hoja de reclamaciones tiene una tramitación en el Gobierno de Aragón y puede dar lugar a la apertura de expedientes sancionadores para las empresas en el caso de que la conducta que se esté denunciando sea una conducta punible, ¿no?, por parte de la Administración. Pero también pueden dar lugar al uso de un instrumento muy interesante que tenemos los consumidores en España, que son el arbitraje de consumo. El arbitraje de consumo es un mecanismo gratuito, rápido, en el cual, por el cual se resuelven las controversias que puede haber entre un consumidor, un cliente y una empresa, ¿no? Porque una controversia no siempre es un abuso, simplemente es una diferencia de opiniones, ¿no? Yo opino que esto debería ser así, yo creo que lo que firme en el contrato es esto, yo opino que lo que se firmó en el contrato es esto otro, ¿no? Bueno, pues cuando existen estas controversias, que suelen ser frecuentes en el pequeño comercio, pues está el instrumento del arbitraje de consumo, que es gratuito para ambas partes. Y si las dos están de acuerdo en acudir a este arbitraje, que es voluntario, pues es donde se dice, pues tiene usted razón, tiene el otro, sin ninguna sanción, simplemente dándole la razón al que el colegio de árbitros considera oportuno. Esto es muy eficaz en las pequeñas, con las pequeñas empresas, con los pequeños comercios, con los, en fin. Tiene más dificultades. El gran problema que nos encontramos cuando quien tienes enfrente es una compañía telefónica, una compañía eléctrica, una compañía de gas, un banco, en el que ya las cosas son de otra manera, ¿no? Entonces, en general nosotros digamos que con el comercio pequeño y mediano existe las controversias e incluso, bueno, claro que sí, habrá algunos empresarios que sean un poco sinvergüenzas, no digo que no, pero en general no hay grandes problemas, ¿no? Y además si existen estas diferencias de opinión, tenemos un instrumento que funciona muy bien, que es el arbitraje de consumo, con lo cual digamos que los pequeños y los medianos empresarios no nos preocupan excesivamente, porque los grandes abusos, los grandes problemas, el sitio donde perdemos más dinero los consumidores es siempre con las grandes empresas y los grandes sectores. Esto es muy difícil de luchar, el tener que... Primero me imagino que al centralizar las cosas en Madrid no es como una llamada o una reunión, simplemente el hecho de presentarte con abogados. Bueno, depende, que es decir, hay de todo, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay que recordar que una de las cosas que dice la ley en defensa de los consumidores es que el ámbito de competencia es el domicilio del consumidor. A mí me da igual si la compañía de telefonía que tiene su sede social en Madrid, en Barcelona o en Euskadi, me da igual. Si yo vivo en Zaragoza, el problema se resolverá en Zaragoza. En primera instancia, en los organismos de consumo del Gobierno de Aragón, en el arbitraje de consumo del Gobierno de Aragón, y si eso no resuelve, pues en los tribunales aragoneses, ¿no? Esto lo hemos visto en las cláusulas suelo, famosas con los bancos, ¿no? El ámbito, aunque finalmente donde se resolvió, donde se desatascó todo el problema fue en Europa, porque hay que decir que afortunadamente la Unión Europea es el gran paraguas en defensa de los consumidores. Una de las políticas digamos esenciales de la Unión Europea es la protección de los consumidores, es decir, se liberaliza el mercado para las empresas y en contraprestación se protege más a los consumidores, y gracias a eso se han implantado en España normativas que en otro caso hubieran sido difíciles de conseguir. Bueno, y tenemos más bien una semana importante. Sí. Tenemos la guerra en primera instancia, tenemos hoy el comienzo de esta huelga de transportistas que no sabemos ni cuánto va a durar ni qué va a suceder, y tenemos día a día que el precio de la luz va subiendo. Yo creo que esto es un abuso realmente. Sí, bueno, el problema del coste de los productos energéticos no es reciente. Es decir, la guerra ha podido tener efectos negativos, pero puede que tenga alguno positivo, y ahora, lamentablemente, y ahora explicaré por qué, ¿no? En el sector energético llevamos peleando con las grandes compañías muchos años, pero se ha acentuado el problema a partir del verano pasado. El verano pasado no había guerra, ni siquiera se decía que pudiera haberla, ¿no? Pero ya entonces empezó a ponerse en evidencia que el mercado eléctrico español en general también el europeo, están mal diseñados. El principal problema del mercado eléctrico
es que es cómo se configuran los precios mayoristas. Es decir, la luz se establece el precio horario cada hora en una subasta que se hace el día anterior. Es decir, hoy, por ejemplo, cada hora se irá fijando una subasta para establecer los precios de la electricidad para mañana. La forma como se hace ese cálculo es incomprensible. Pongamos Según lo que tenemos nosotros aquí de medios, se hace con la comparativa entre, en vez de, por ejemplo, si estuviéramos consumiendo la luz de renovables, se nos cobra la más cara. Exacto, es decir, lo que ocurre es, supongamos que en una hora hay previstos un consumo X de megavatios, ¿no? Para las 7 de la tarde de mañana calculamos que España va a necesitar, yo qué sé, 8.000 megavatios hora. Bueno, pues a esa hora, ¿cuántos megavatios pueden producir las nucleares? ¿Cuántos pueden producir las eólicas? ¿Cuántos pueden producir las fotovoltaicas? ¿Cuánto las hidráulicas? Etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, la última que entra, si es que llega a entrar, es decir, si todas las demás cubren la demanda, pues ya está, pero la última que entra es el gas. ¿Qué ocurre? Que a partir de ese momento de que entra el gas, al precio que las empresas gasísticas han planteado su kilovatio hora, su megavatio hora, eso se aplica a todas las demás. De tal manera que, por ejemplo, un megavatio hora que se haya producido en una central nuclear que puede tener un coste de entre 30 céntimos o 1 euro, en el peor de los casos ha habido momentos en que incluso menos de 30 céntimos por megavatio hora, se vende al precio del gas que puede estar en 400, 500, 600 euros. Es decir, la empresa que produce el megavatio en la nuclear tiene un beneficio de impresionante, de esa diferencia entre... en fin, casi 1000 y pico %, ¿no? Eso pasa igual con las eólicas, las fotovoltaicas, etcétera, etcétera, y las hidroeléctricas. Por ejemplo, las hidroeléctricas, las empresas hidroeléctricas han vaciado los pantanos españoles, porque se dice que es la sequía, pero también son ellas, que son las que lo controlan, porque producir energía hidroeléctrica era muchísimo más barato y lo vendían a precio de gas. Con lo cual, en el año 2021 las empresas eléctricas en España han tenido unos beneficios exorbitados, ¿no? Bueno, ahora ha venido la guerra, todo se acentúa un poco y es cuando de pronto todo el mundo se echa las manos a la cabeza, ¿no? Oiga, es que ahí hemos llegado yo creo que esta es una imagen muy poderosa de cuál es la situación con el tema eléctrico. Las empresas siderúrgicas la semana pasada pararon su producción. Las empresas siderúrgicas pararon la producción porque no podían pagar el recibo de la luz y mandaron a sus trabajadores a un ERTE. Esto lo dice todo. Es decir, si dejamos que la electricidad siga cabalgando a su libre albedrío y con unas reglas que siempre le benefician, lo único que estamos haciendo es alimentar un monstruo que se nos va a comer a todos, ¿no? Y eso parece que ha hecho entrar en razón a la Unión Europea y parece que sigo poniendo el verbo parecer, ¿no? Que van a hacer caso al gobierno español y van a sacar el gas de ese mercado eléctrico y van a topar precios, a poner topes en los precios del gas y en algunos otros precios como el del mercado, esperemos que en el mercado regulado. Vamos a ver qué ocurre. En cualquier caso, esto es fundamental, quiero decir, si no ponemos freno al descalabro del mercado eléctrico, que no es el único problema el precio, hay otros problemas, como por ejemplo el de facturación. Hay clientes de las grandes compañías que llevan meses sin recibir una factura. O problemas como, por ejemplo, con las famosas tarifas planas, ¿no? Todo el mundo pensando, no, a mí no me va a afectar la subida de la luz porque yo tengo un contrato de tarifa plana con no sé qué empresa y me lo va a respetar. Bueno, pues ya no lo respeta. Ya están mandando cartas diciendo que se ha acabado y que ahora le van a subir el precio. Y si le parece bien, bien, y si le parece mal, pues tiene un mes para irse a otra compañía, ¿no? Es decir, que esta impunidad y desvergüenza con las que las compañías eléctricas están destruyendo el tejido económico y familiar de España tiene que acabar en algún momento. Bueno, es curioso porque parece que en España solo nos echamos a la calle por el fútbol, porque por las cosas importantes no lo hacemos. Están subiendo el carburante a casi 2 y tenemos a la luz que en máximos históricos, donde hace 2 años su valor era 10 veces menos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para combatirlo? Bueno, nosotros mañana, que es el Día del Consumidor, nos vamos a concentrar en la puerta de las oficinas comerciales de 2 grandes compañías eléctricas en Aragón, una de ellas la más importante, que no voy a nombrar,
y nos vamos a concentrar precisamente para señalar esta cuestión, ¿no? Hay que decir que contamos con el apoyo de grandes organizaciones, no solamente vamos a ser los consumidores los que estaremos allí, nos han mostrado su apoyo los grandes sindicatos, UGT, Comisiones Obreras, la Federación de Barrios, el Consejo de Personas Mayores, etcétera, etcétera, los ecologistas en acción. Es decir, hay toda una serie de grandes organizaciones que se, bueno, pues que nos van a apoyar, ¿no? Yo creo que esto poco a poco, en la pandemia desde luego nos ha ralentizado, ¿no? Nos ha ralentizado un poquito a todos. Y esperemos que poco a poco vayamos saliendo de este letargo y podamos empezar a poner el pie en pared y a decir esto se ha terminado, ¿no? Entonces vamos a ver cómo evoluciona. Ya digo, afortunadamente la codicia de las empresas energéticas ha sido tan desmesurada que creo que han pasado las rayas de lo razonable y por lo tanto se han puesto en evidencia. A todos se nos pasa por la cabeza alguien que se ha pasado de lo razonable. Bueno, pues las compañías eléctricas también se ha pasado de lo razonable con sus beneficios y por lo tanto probablemente parece ser que finalmente se les va a poner un poquito de control, ¿no? Y que en los próximos meses podemos ver mejoras importantes en los precios de la luz. Bueno, el tema del petróleo también esperemos. Tema de actualidad y es tema de claro, hoy. Exacto. Bueno, vamos a ver la huelga de los transportistas. Yo espero que se resuelva. Tradicionalmente, cada vez que ha subido el precio de los combustibles, ha habido amenazas, bueno, ha habido movilizaciones de los sectores de transporte y tradicionalmente han acabado consiguiendo sus reivindicaciones, es decir, pues ayudas, Sí, es curioso, pero que compensaciones, etcétera, a etcétera, principios ¿no? de los 90 hubo una huelga por esto mismo, por el precio del Ajá. combustible, cuando pasó a 100 pesetas, Sí, 60 céntimos, y sí. estamos aquí no quejándonos aún. Hoy se ha empezado esa primera chispa con el precio que llegará. Yo creo que va a llegar a esos 2 euros y creo que... Sí, es probable que llegue y también es probable que en un momento determinado comience a bajar, ¿no? Es decir, en el momento que el resto de productores... El problema con el mercado de los combustibles es que alguien dice, voy a reducir mi producción a la mitad. Y inmediatamente los precios de consumidor final suben. Bueno, pues esa gasolina que nos están vendiendo o ese gasoil que nos están vendiendo en ese momento no es el de la subida que está... que es un petróleo que lleva ahí 6 meses. Exacto, quiere decir que entre que lo extraen, lo transportan, lo refinan, etcétera, etcétera, y se ponen las gasolineras han pasado 6 meses. Es decir, estamos consumiendo un petróleo, una gasolina, un gasóleo, derivado de un petróleo que se vendió hace 6 meses, a precio de hace 6 meses. Sin embargo, lo pagamos A precio a de oro. precio de lo que va a pasar a partir de ahora, ¿no? Es otra de las... en fin, de cómo las grandes empresas y los grandes sectores se aprovechan de los consumidores. Y cuando baje, tardará en bajar. Y entonces nos dirán, no, es que estamos todavía vendiéndoles a ustedes el combustible que estaban vendiendo, o sea, que estamos comprando a precio anterior, ¿no? Es decir, que nos cuentan la historia justo al revés. Vamos a ver, es cierto que el gobierno tiene instrumentos en su mano, basta con que baje el combustible, es un instrumento de recaudación de impuestos muy importante, basta con que baje algo en ese sentido. También tendrá que haber acuerdos europeos por otra parte, los franceses parece que van a tomar también alguna medida. Vamos a ver, yo creo que en términos generales los gobiernos van a hacer lo posible y de pronto han descubierto que hay cosas que decían que eran imposibles, que sí que son posibles para resolver este problema. Pero bueno, en cualquier caso, nos esperan unas semanas un poco movidas. Bueno, y para eso tenemos la concentración de mañana, este 15 de marzo a las 11 horas, en la sede de empresa, en la calle Cesario Alierta, número 22. Exacto. Y quiero que me hables sobre Ucaragón, Sí. ¿qué servicios proporcionáis a la ciudadanía? ¿Cómo nos cuidáis? Bueno, a ver, somos una asociación privada, partamos de ahí, es decir, no somos un ente público ni contamos con ayudas del Gobierno de Aragón que financia parte de nuestras actividades, pero somos una entidad privada. Hay más organizaciones de consumidores, no muchas en Aragón, básicamente 2 o 3 más. Algunas de las más famosas que aparecen en todos los medios no están en Aragón, solamente están en Madrid. Y nuestra función es, por una parte, lo que decíamos al principio, lo que nos marca la Constitución, representar a los consumidores, informarles. Esa es la parte más importante que yo creo que poco a poco lo vamos consiguiendo. Es decir, yo creo que ha calado la idea en los consumidores de que tienen derechos,
Así que cuando van a una tienda, hay cosas que o a una empresa o contratan con una gran compañía, hay cosas que esa compañía puede hacer y otras no, y que además ellos tienen derechos. Puede que no sepan exactamente qué derechos tienen, pero para eso estamos. Sí, para que se dirijan a nosotros o a las oficinas públicas. Existe una red importante de oficinas públicas en Aragón, en las comarcas, en los municipios, en Zaragoza y en varios barrios, que ayudan con esta información. Y luego ya viene el momento de la reivindicación. Los socios de la Unión de Consumidores de Aragón básicamente lo son porque consideran que tiene que haber organizaciones que defiendan a los consumidores. Es decir, la inmensa mayoría de nuestros socios no lo hacen a cambio de nada. Simplemente pagan su cuota y actúan en la propia organización, porque, pues igual que hay otras organizaciones de tipo, pongamos, Greenpeace o Amnistía Internacional, en las cuales los socios no se benefician de nada, sino que lo que pretenden es que haya determinadas cosas que cambien. Pues en la Unión de Consumidores de Aragón pasa exactamente lo mismo, ¿no? La inmensa mayoría de los consumidores, de los socios, son personas que quieren que las cosas cambien, que se defiendan los consumidores y que hagamos nuestro trabajo. También hay otros que, bueno, pues que vienen pues porque hay una cuestión concreta, las cláusulas suelo, las hipotecas, la estafa de los coches, en fin, mil historias, y quieren que les ayudemos a resolver o a recuperar su dinero. Bueno, pues a partir de ahí, si hay que hacer gestiones, es cuando ya, digamos que hay que hacerse socio de la organización para que esas gestiones se lleven a cabo. Bueno, y para reivindicar, recordamos a todos nuestros oyentes que tenemos esa concentración mañana convocada a las 11 de la mañana en la sede de Endesa, en Cesália y Erta, número 22. Así que, José Ángel, muchísimas gracias por acercarte a los micrófonos de Onda Aragonesa. Mucha suerte mañana. Gracias. Por favor, reivindicar desde aquí. Yo no puedo ir, me pillarás aquí, pero por favor, esto no puede continuar así. Lo haremos con mucha fuerza y con la ayuda de los medios de comunicación, que la verdad es que nos han servido, han hecho un trabajo excelente en este sentido de la difusión de que los consumidores tenemos derechos. Bueno, y muchas gracias, y sobre todo te emplazamos a que esta es tu casa, esta es tu nueva casa y vente cuando quieras. Perfecto, aquí estaremos. Hasta luego. Un abrazo.